Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mis amados aquí Majayot, Hakadi Baruj Hu lo bendiga, lo guarde. Iniciamos esta administración para el acabo de la Bacadosh. Continuamos con el tema Hamatzot, pureza del corazón. No sé si estamos entendiendo este tema, Baruch Hashem. Es un tema justamente de teshuvah, de arrepentimiento, de purificación del alma, de renovar nuestra mente. Es un mensaje bastante profundo, pues esto va a depender de cómo lo ponemos por obra cada uno de nosotros. Baruch Hashem. Lo único que yo les voy a decir, mis amados Ajim Majayot, que siempre esté la Torah con nosotros. Baruch Hashem, podemos ir a estudiar de repente algunos libros, algunos temas, pero en todo ello debe primar es la Torah. La Torah que fue dada al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es una nación. Baruch Hashem, Israel no practicó una religión, sino a Israel Hakadosh Baruj Hu lo escogió porque la promesa de Elohim tenía que cumplirse. La promesa de Elohim es que su descendencia iba a ser como las de los cielos, como las arenas del mar. Eso es la promesa de Elohim con Abraham, con Yitzhak. Y pues de ahí viene la línea. Baruch Hashem, primero Abraham, viene Isaac, viene Jacob, de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. En el monte Sinaí le está dando las 10 palabras o 10 mandamientos, es al pueblo de Israel, no a las naciones. Baruch Hashem. Ahora, los 5 libros de la Torah, desde Bereshit hasta Devarim, Deuteronomio, está escrito en el desierto, escribió Moshe, Hakadosh Baruj Hu le dio todo como tenía que escribirlas, y esos 5 libros se llama Torah, y la Torah en su traducción se llama enseñanza o instrucción. Baruch Hashem, ahí no hay ningún otra enseñanza, como les explicaba ayer, a los que se conectaron, de Devarim de Deuteronomio dice claramente, Elohim les estoy dando estatutos, mandamientos, preceptos, cuando ustedes entran a la tierra prometida, puedan ustedes vivir obedeciendo esos mandamientos. Baruch Hashem. Ahora, lo que yo debo decirles es igual, como dije también ayer, este tiempo de preparación que nos da Hakadosh Baruj Hu es para regresar a Jeret Israel. Baruch Hashem. Ahora, si realmente nosotros queremos regresar a Jeret Israel, simplemente lo que tenemos que obedecer es lo que están escritos en estos 5 libros de la Torah. Ahora, después de los 5 libros de la Torah, también surge el libro de los jueces, Shoftim. Ahí nos hace entender cómo, a pesar que tenía todos los mandamientos dados del pueblo de Israel, que les dio en el desierto, pero sin embargo no obedecieron, porque Elohim les había dicho, guardarán mi Shabbat. También les dijo, no la idolatría, pero sin embargo el pueblo de Israel se inclinó a la idolatría. Baruch Hashem, en posteriores temas, evidentemente también lo vamos a ir desarrollándolo. Sin embargo, mis amados Ajim Majayot, así como el pueblo de Israel, pues quebrantó los mandamientos, por quebrantar los mandamientos, primeramente viene la división del pueblo de Israel, de 12 tribus a 2 reinos. Reino del norte, 10 tribus, reino del sur, 2 tribus y más los levitas. Consecuentemente, después viene la dispersión. Primero, pues, es llevado al exilio el reino del norte, 10 tribus. Baruch Hashem, de ahí nunca regresó hasta el día de hoy. Después, en el año 550, el reino del sur, los judíos, fueron llevados a Babilonia, pero por 70 años. Después de 70 años regresaron a Jerusalén, pero no el 100% de judíos, sino del 5 al 10% de judíos regresaron a Jerusalén, el resto se quedó en Babilonia, quienes también hicieron muchos documentos
apócrifos o legalistas como el Talmud, la Cábala, pero también ahí se están escribiendo otros libros. No vayan a pensar de que el libro de Adán, de Jubileo, de Enoch está escribiéndose conjuntamente con la Torá. No, son libros de historia que judíos que escribieron, no, en Babilonia. Y Baruch Hashem, así que tengan mucho cuidado con ir a esas enseñanzas apócrifas, porque si queremos tomar enseñanzas apócrifas, nos podemos encontrar también con libro de Tomás, con libro de Judas, ¿no? En la Besorá Evangelio. Hay muchos libros que son apócrifos, los cuales no están registrados. Baruch Hashem. Bien, mis amados, vamos a iniciar entonces haciendo una oración. Vamos a pedir la dirección de Hakadosh Baruj Hu en este día maravilloso. Él sea guiándonos en este tema, Hamatzó, pureza del corazón. Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedishano bemizvotav v'tzivano. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh en el Vishen Gadol de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Eloja, Eloja de mis padres, Eloja de Abraham avino, Yitzhak avino, Jacob avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y siempre, por siempre, eternamente. En el Vishen Gadol de Yeshua HaMashiach te pedimos tu dirección, sea tú guiándonos, hablándonos, dándonos entendimiento. Y sea tu Ruach HaKodesh hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras, pensamientos o razonamientos. Abacadosh se ha hecho conforme a tu voluntad, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados, Ahim Ahayot. Baruch Hashem. Bien, mis amados Ahim Ahayot, nos habíamos quedado en Shemot, Éxodo, capítulo 19, verso 3 al 6, el verso del 20 al 25. Aleluya. ¿Estamos? ¿Lo tenemos? Baruch Hashem. Bueno, haciendo una pequeña explicación de los 40 días. Baruch Hashem. 40 días representa un concepto de renovación. Baruch Hashem. Comencemos con el diluvio. ¿Cuántos días duró el diluvio? 40 días. Baruch Hashem. Bien, después de los 40 días viene nuevos cielos, nueva tierra. Es una nueva generación que va a surgir después de los 40 días. Moshe estuvo en el monte Sinaí 40 días, por 3 oportunidades, 40 días. ¿Pero para qué? Para que ahí sea el nacimiento de Israel como una nación. Baruch Hashem, no, una nación que tiene que regirse por sus propias leyes, por sus propios mandamientos, estatutos, decretos, los cuales se los dio Hakadosh Baruj Hu al pueblo de Israel. Baruch Hashem. También, mis amados Ahim Ahayot, el ayuno de Elías, 40 días. Él no había visto a Elohim, Baruch Hashem, pero en los 40 días de ayuno que llegó hasta el monte Sinaí, al monte Horeb, ahí se le presentó Hakadosh Baruj Hu, ahí se le mostró, pero no como se le mostró a Moshe, pero sí, se hizo presente. Baruch Hashem. Después tenemos el ayuno de 40 días de Yeshua HaMashiach en el desierto. Pues después de 40 días de ayuno, él está comenzando su etapa de ministerio. Ministrar, Baruch Hashem, al pueblo de Israel la Besorá. Pues ahí no está surgiendo la Besorá, evidentemente, está ahí diciendo claramente, yo no he venido a abrogar la Torá, sino a dar cumplimiento a la Torá, porque se había tergiversado mucho la Torá, habían entrado a sus propios legalismos el pueblo judío, así como el pueblo de Israel ahora está adentrando también a sus propios legalismos, buscando sus propios caminos. Baruch Hashem. Pero yo quiero decirles algo, mis amados Ahim Ahayot, y tomen atención, los de allá y los de aquí, Baruch Hashem, que suficiente es, mis amados, que uno diga, bueno,
el Shabbat es de los judíos, no es para mí. Ese hombre, por más que conoce Torah, ya salió de la cobertura de Elohim. Porque, ¿qué es el Shabbat? El Shabbat es un pacto y una señal de el Eterno que estableció desde el principio. Así que tengamos mucho cuidado. Ahora, cuando introducimos enseñanzas que no están dentro de la Torah, pues Hakadosh Baruj Hu automáticamente se aparta de esa congregación o de esa persona. Y por lo tanto, esa persona o esa congregación o ese pueblo queda sin ninguna cobertura. Quiero mostrarles, mis amados, Ajem Hayot, en el monte Sinaí, el pueblo de Israel recibió, Baruch Hashem, el anuncio de Elohim, las 10 palabras habladas, ellos recibieron, y Elohim le dice a Moshe, sube ahora al monte para darte las 10 palabras escritas en 2 tablas de piedra. Cuando él sube se demora, el pueblo de Israel se impacienta, un grupo que se impacienta, ¿no? Y la impaciencia les lleva a pedir a Aarón que les haga un becerro de oro. Y Aarón hizo el becerro de oro. Cuando Moshe baja, ese pueblo ya había quedado sin cobertura de Elohim, porque Elohim le dijo, apártate Moshe, que le voy a pasar fuego a esta gente, lo voy a destruir. ¿Por qué? Porque ya no estaba la cobertura de Elohim. Baruch Hashem. Por eso tenemos que entender, yo muchas veces les he explicado, mis amados, Ajem Hayot, en Santiago 2:10, estuvieras guardando toda la Torah, pero si tú dejas de hacer uno, o sea, una misvá, un mandamiento, eres culpado por todo. Es como que no has guardado, no has obedecido todos los mandamientos. Baruch Hashem. Ahora, si tú quebrantas el Shabbat, tienes conocimiento que el Shabbat es un pacto, es una señal, Baruch Hashem, pero tú quebrantas por cuestiones seculares, ya no estás bajo la cobertura de Elohim. Déjame decirle claramente, mis amados Ajem Hayot, Elohim ya por más que oren, ayunen, salieron de la cobertura de él. Por lo tanto, ya va a venir otros demonios, otros espíritus de mentira para engañarte que tú eres un sabio. Y por lo tanto, como tú eres un sabio, ahora comienza a elegir tu propio camino. Pero el Mashiach le decía justamente a los fariseos, a los saduceos, un ciego, ¿cómo puede guiar a otro ciego? ¿A quién se estaba refiriéndose? Se está refiriéndose a los grandes hombres versados aparentemente en la Torah, los fariseos, los saduceos, que eran grandes maestros sabios en ese momento, pero el Mashiach le dice, un ciego, ¿cómo puede guiar a otro ciego? Es que habían establecido sus propios legalismos. Como ellos habían establecido sus propios legalismos, entonces Yahshua HaMashiach dice, yo no he venido a abrogar la Torah, yo he venido a que se dé cumplimiento la Torah. Baruch Hashem. Es así entonces también ahora, mis amados Ajem Hayot, yo quiero recordarles lo que Jeremías, el Naví, el profeta Jeremías le dijo al pueblo judío en su momento, le dijo claramente en Jeremías 17:5, maldito el hombre que se deja guiar por el hombre o que sigue a otro hombre. Dice, maldito ese hombre. ¿Por qué? Porque ya había surgido ya los legalismos de la Torah, legalismos humanos, introduciendo Torah, pues ya en esos tiempos. Baruch Hashem. Por eso tengamos mucho cuidado, mis amados Ajem Hayot. Yo quiero recalcarles una vez más, toda aquella persona que sale de la cobertura de Hakadosh Baruj Hu, ¿qué hace? Roy, ya yo no voy a participar en la congregación, yo me retiro. Aleluya. Es el libre albedrío. Nadie se está obligado, pues, participar. Aquí es por obediencia, por convicción, Baruch Hashem, no por obligación. Pero
si ustedes van un poco, esas personas que renunciaron, a ver si realmente están guardando Torah. Baruch Hashem. Por eso tengan mucho cuidado y tengamos mucho cuidado con las diferentes doctrinas que están surgiendo. Hay doctrina que ha surgido dentro del judaísmo mismo, que el judío dice, para los temerosos de Dios, o sea, para los gentiles, los temerosos de Dios, solamente las 7 leyes noágidas. Baruch Hashem, y por lo tanto no requiere, si quiere puede guardar el Shabbat, si quiere puede celebrar la fiesta, si quiere hace la circuncisión, no es necesario, sino las 7 leyes noágidas. Pero yo les invoco a ustedes, búsquenme en la Torah, en la Tanaj, desde Bereshit Génesis hasta Malaquías, búsquenme mis amados y tráiganme un verso, un mandamiento que dice Elohim, bueno, para ustedes los gentiles solamente esas 7 leyes noágidas. Que tráiganme ese y yo voy a, pues, analizarlo. No lo voy a aceptarlo, sino lo voy a analizarlo, si realmente es correcto. Baruch Hashem. Pero de hecho es incorrecto. Ahora, ¿por qué? Si tú eres simplemente temeroso de Dios, simplemente eres un gentil. Eres gentil, no eres pueblo de Elohim. Porque para ser pueblo de Elohim, tiene que entrar a los pactos y promesas de Abraham Avino. Si no estás, si tú eres simplemente un temeroso de Dios, como dicen ellos, ¿no? Entonces no eres Israel. Porque para ser Israel tú tienes que entrar a los pactos y promesas de Abraham Avino. A ese señal que estableció a través de Yitzhak, Jacob y las 12 tribus de Israel. Por eso es importante que las 12 tribus de Israel en el monte Sinaí están haciendo como una nación. Y como es una nación, ahora tiene que regirse por sus propias leyes, por sus propios mandamientos, por sus propios estatutos. No puede compartir las costumbres, las leyes de otras naciones. Y si tú solamente quieres obedecer las 7 leyes noágidas establecidas por el hombre, no eres de Elohim. Así es de simple, mis amados Ajim Ajayot. Dicho esto, pues vamos a iniciar entonces, como le decía, pues los 40 días, por ejemplo, ¿no? Para la formación en el útero de un ser humano, Baruch Hashem, y pues de ahí comienza una nueva vida. ¿Ve? Entonces todo, 40 días, entonces es un tipo de renovación, como un tipo de pasar de una etapa a otra etapa nueva, Baruch Hashem, que es tan importante que en la Escritura está establecido así. Bueno, ahora vamos, mis amados, a Shemot, Éxodo 19, verso 3 al 6 y del 20 al 25, que ya les había dictado, y dice la palabra. Y Moshe subió hacia Elohim y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto lo que he hecho a los Mitzrayimim y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. ¿A quién le está hablando? ¿Está hablando a los cananitas? ¿Le está hablando a los getitas? ¿A los amonitas? ¿A los emoritas? ¿No? ¿Imori? No. Está diciéndole a Moshe, háblales, anúnciales al pueblo de Israel que está conformado por 12 tribus. Baruch Hashem. 5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi brit, pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mira, ahí escuchan en el 5. Ahora pues, si en verdad escuchas mi voz y guardas mi brit, mi pacto. Baruch Hashem. Ahora, si tú quebrantas el Shabbat, ya saliste del pacto. Ya saliste de la cobertura de Elohim. Así que cuando tú dices, no, yo esto por acá, es un espíritu de mentira que está influyendo en esa persona o en tu persona. Te va a hacer ver de que tú eres un gran sabio, un gran erudito. Y vas a escuchar a otros
supuestos eruditos, supuestos sabios que están hablando y tú te vas a inclinar lo que dicen esas personas. Pero Elohim no quiere, como les explicaba, que escuches a las personas, sino que escuches su voz de Él. Baruch Hashem, escuche su voz y guarda su pacto. Baruch Hashem. Y eso es lo que aquí estamos tratando de compartir con ustedes, mis amados, en esta preparación. Vamos el 6, y dice el 6, y vosotros seréis para mí un reino de Kohanim y una nación Kadosh. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mira, todo es para Israel, mis amados, Hashem Hayot. Baruch Hashem. Por eso, cuando Abraham recibe el mensaje del Brit, ¿no?, de Elohim, que tenía que circuncidarse, se le dice, vas a circuncidar a tus siervos, Baruch Hashem, a los extranjeros que viven contigo. O sea, todos los que estaban en la casa dependían de Abraham, estaban al servicio de él, cualquiera fuera su origen, tenían que circuncidarse en ese día. Baruch Hashem. Es así entonces, todo gentil, todo extranjero que quiere ser parte del pueblo de Israel, tiene que entrar los pactos y promesas dados a Abraham Avino. Si no entras a esos pactos y promesas, así seas tú un erudito, no eres el pueblo de Israel. Que quede claro eso, mis amados, lo aquí y allá también. Ahora, continuamos, y nos vamos ahora al verso 20. Dice, Yahweh descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, llamó Yahweh a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Y Yahweh dijo a Moshe, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver a Yahweh y perezcan muchos de ellos. O sea, Hakadosh Baruj Hu pone límites en la Torah, qué debe de hacer, qué no debe de hacer, qué debe de estudiar y qué no debe de estudiar, a quién debe de escuchar y a quién no debe de escuchar. Él pone límites, mis amados, aquí Mahayot. Baruch Hashem, el que comparte este mensaje a ustedes, con mucha humildad, les digo, trato de buscar, de escuchar la voz de Elohim. Baruch Hashem, mi esfuerzo es en ello. Es por eso que estoy con ustedes. Yo siempre recibiré la bendición de Él porque trato de servirle de la mejor forma. Eso no quiere decir que yo sea perfecto. Evidentemente, como todos, así como Moshe, así como Yahoshua, como muchos de los grandes hombres de la Escritura tuvieron errores, tendremos muchos errores. Baruch Hashem. Pero de esos errores vamos a aprender, vamos a corregir. Baruch Hashem. Ahora, el verso 22 dice, también que se santifiquen los Kohanim, que se acercan a Yahweh, no sea que Yahweh irrumpa contra ellos. Y Moshe dijo a Yahweh, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste diciendo, pon límites alrededor del monte y santifícalo, apártalo. Entonces Yahweh le dijo, ve, desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo, pero que los Kohanim, el pueblo, no traspasen los límites para subir a Yahweh, no sea que él irrumpa contra ellos. Descendió Moshe y advirtió al pueblo. Tenemos, hablando claramente, Hakadosh Baruj Hu, dígale al pueblo por 2 veces, o sea, su palabra es firme. Dile al pueblo que no traspasen los límites que yo he establecido. Si pasan los límites, mira lo que yo voy a hacer con ellos. Porque traspasar los límites es desobediencia. Baruch Hashem. Por eso, mis amados Ajim Hayot, tengamos mucho cuidado al no interferir el Shabbat con las cosas seculares. Porque acuérdense, en el monte, en el desierto, el primer hombre que estaba recogiendo leña, ¿se acuerdan? Lo llevaron preso y lo presentaron a Moshe
Y dice, ¿qué hacemos con este hombre? Está quebrantando el Shabbat. No había un mandamiento establecido en ese momento. Y Moshe va al Mishkan y se presenta a Jacob y Baruj Hu. ¿Qué van a hacer con este hombre que ha quebrantado el Shabbat? ¿Cuál fue el decreto de él? ¿Se acuerdan? Que muera apedreado. Baruch Hashem, pena de muerte. Baruch Hashem. Por eso el que quebranta Shabbat muere espiritualmente. ¿Por qué murió espiritualmente? Porque ya salió la cobertura del Elohim de esa persona. Ya no está bajo su cobertura. Aunque esté orando, aunque esté ayunando. Hasta que no haga una teshuvah sincera de arrepentimiento. Debe regresar a él. Baruch Hashem. Los 40 días, desde el sexto mes hasta Yom Kippur, fueron cruciales para renovar la relación entre Elohim y el pueblo israelita. Cada vez que percibimos a Elohim como distante, podemos estar seguros de que no es Elohim quien se alejó, sino que el pueblo no es digno de esa relación íntima. Ellos pasaron 40 días cambiando su interior y desde entonces el arrepentimiento es el momento ideal para el crecimiento personal y la renovación. ¿Qué sucede? Cuando surge el becerro de oro, ¿quién se apartó realmente? ¿Elohim o el pueblo? El pueblo, Elohim no, él está ahí. Tú sales de su cobertura, el hombre sale de su cobertura. Y por lo tanto, cuando tú sales de la cobertura de él, ya estás, ¿qué te puedo decir? Frágil. Frágil porque cualquier cosa va a venir y te va a atacar. Ya no tienes cobertura, ya no tienes defensa, por más que ores. Baruch Hashem. Y entonces después del becerro de oro, ¿qué hace Moshe? Moshe sube otra vez al monte 40 días, 40 noches para pedir perdón, que perdone al pueblo. Y dijo Jacob y Baruj Hu, sube ahora, baja y sube ahora, pero labra las 2 tablas de piedra tú, sube. Es así, entonces en ese 40 días le perdonó al pueblo de Israel sus pecados del becerro de oro. Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque Moshe pidió por él, porque si vas a destruir a este pueblo, vas a castigar a este pueblo, pues primero comience conmigo. Es lo que dijo él. Ráeme del libro de la vida, bórrame del libro de tu Torah. Baruch Hashem. Bien. Los sabios enseñan que desde el momento de la concepción humana toma 40 días para que el alma entre en el cuerpo por primera vez. Yom Kippur, que acontece 40 días después del sexto mes, es el día del renacimiento espiritual. Es decir, es el día en que un nuevo tú, un nuevo ser nacerá. Así el primero del sexto mes marca la concepción del nuevo tú espiritual. Levíticos, Vayikra, capítulo 16, verso 29. Vayikra, Levíticos, capítulo 16, verso 29. ¿Lo tenemos? Vayikra, Levíticos, capítulo 16, verso 29. Será una regulación permanente para ustedes, que en el 10º día del séptimo mes, ustedes se negarán a sí mismo, ayuno, no harán ningún tipo de trabajo, ambos, los ciudadanos y los extranjeros viviendo con ustedes. O sea que el natural de Israel y el extranjero que vive en Israel. Ahora, todo extranjero que vive en Israel no puede ser incircunciso. Todo extranjero que vive en Israel está circuncidado. Baruch Hashem. Porque si no, no puede recibir esos mandamientos de tener los mismos derechos y obligaciones que tiene el pueblo de Israel. Baruch Hashem. Es por eso entonces importante entender lo que nos dice estos mandamientos. Este ayuno de Yom Kippur, que es de 24 horas, ¿no? El 10
de Tishri, octubre, es para el pueblo de Israel. Baruch Hashem. Pero ya hemos visto, todo hombre que tiene el Brit está llamado a celebrar estas fiestas, así como Pesach, así como también Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Es para el pueblo de Israel. Pero me puede decir, ustedes de repente pueden decir, bueno, Roy, aunque yo no tengo la circuncisión, pero yo voy a celebrar las fiestas, celébralo. No hay ningún problema. Nadie te impide. Pero déjame decirle que no estás haciendo bajo la cobertura de Elohim. Baruch Hashem, no estás haciendo bajo la cobertura de él. Ahora, me puede decir, Roy, yo he entendido que el calendario es este calendario y con este calendario yo voy a celebrar mi fiesta, voy a hacer mi Shabbat. Hazlo. Nadie te lo impide. Tampoco Elohim te impide. No te lo impide. Pero no lo estás haciendo bajo la cobertura de él. No lo aprueba. Baruch Hashem. Levíticos capítulo 23, verso 26 al 28. Vayikra Levíticos, capítulo 23, verso 26 al 28. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, Yahweh dijo a Moshe, el 10º día de este 7º mes es Yom Kippur. Tendrán convocación Kadosh. Se negarán a sí mismos y traerán una ofrenda hecha por fuego a Yahweh. No harán ningún tipo de trabajo en ese día, porque es Yom Kippur, para hacer expiación por ustedes delante de Yod-Hai Bab-Hai Yahweh, su Elohim. Baruch Hashem. Está muy claro entonces la relación de este Moedín de Yom Kippur, el día del perdón, día de expiación, que cuando existía el Bet HaMikdash, el templo, pues en su traducción como tabernáculo, ahí se presentaba los animales de expiación, Baruch Hashem, por los pecados del hombre. Aún también los animales se sacrificaban ahí para la fiesta de Pesach, Baruch Hashem, pero ahora ya no se hace eso porque no está el Bet HaMikdash, no está el templo, Baruch Hashem. Pero sin embargo, nuestro templo para nosotros viene a ser Yahshua HaMashiach, Baruch Hashem. Pero sin embargo, también, ¿no? En los escritos de Shaul, Pablo, dice claramente que vosotros sois el templo del Ruach HaKodesh. Así que si era estricto, todas las ofrendas, los holocaustos, los korbanot que se presentaban en el Mishkan, tenían que tener la aprobación del Cohen, Baruch Hashem, cuanto más ahora nosotros que somos el Mishkan, el templo del Ruach HaKodesh. Si tú eres el templo del Ruach HaKodesh, no puedes guiarte por tus propios razonamientos, por tus propios pensamientos y sacar tu lógica. Yo digo esto es así. No, si entendiste o no entendiste, trata de obedecer lo que dice la Torah. Y si tú obedeces lo que dice la Torah, es en el proceso del tiempo que vas a entender y Él te va a dar ese entendimiento porque te esforzaste en buscar a Él o hacer las cosas conforme a la voluntad de Él. Baruch Hashem. Es como un papá. Tú puedes tener, varios hijos. Cada uno tiene una misión que cumplir. Cada uno tiene sus cosas que hacer. Cada uno hicieron sus cosas. ¿Ok? Bien. Y cuando tú llegas, uno dice, papá, mira, lo he hecho. Está bonito, ¿no? ¿Qué le dirás? Oye, hijo, te esforzaste, qué bonito, ¿no? ¿Le dirás? ¿Qué le dirás? ¿Cuál sería tu respuesta? Para ti, claro, está bien, lo ha hecho bien.
¿Ve? Y te pregunta, para tu aprobación, mira, ya hice esto, lo he hecho bien, papá. Mi respuesta mía es, esfuérzate más, hazlo mejor. Porque si yo le digo, qué bonito has hecho, entonces ya no se va a esforzar más, porque ese es su límite. Baruch Hashem, claro. Es por eso Hakai Baruj Hu quiere que sigamos trabajando, 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 hasta que venga el Mashiach. Preparación, 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 hasta que venga el Mashiach. Prueba, 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 hasta que venga el Mashiach. El pueblo de Israel no estaba los 40 años en el desierto en prueba, y prueba, y prueba, y prueba, y prueba. ¿Mm? Y esa prueba sirvió para que entrara a la tierra prometida, pero sin embargo, a pesar de esas pruebas, obedecieron la Torah en la tierra prometida, no entraron a la apostasía, ¿ves? Y ahora también el pueblo de Israel no está haciendo igualmente entrando a la apostasía. El pueblo de Israel, al dividirse, ¿no? Las dos tribus, el reino del norte no establece su propia fiesta, no establece su propio lugar de culto, de adoración, no establece su propio sacerdote, no se apartaron totalmente de la Torá. Ahí está surgiendo, ahí sí está surgiendo, mis amados Ajim Agayot, no la enseñanza de la Torá, sino está surgiendo la religión. Porque ellos están estableciendo conforme ellos quieren, a la voluntad de ellos. Con la finalidad ¿de qué? De no subir a Jerusalén. Y si sube a Jerusalén, el pueblo no vaya a abandonarlo al rey. Y consecuentemente entonces el rey pone 2 becerros de oro para que el pueblo vaya y adore a esos dioses, a ese becerro de oro, a ese ídolo, y así está apartando entonces al pueblo de Israel de la enseñanza que les había dado, que tenían que obedecer es la Torá, y por la Torá tenían que caminar. ¿No está surgiendo igual ahora? Sí, está surgiendo. Vienen con mucha ansiedad, con mucha emoción, ¿no? No por convicción, no por inmunidad, sino con emoción. Vienen, yo quiero bautizarme, sí voy a hacer esto. Pero después, 8 meses, otros ni siquiera 8 meses, pasa algunos días del Brit Milá y ya no vienen. Eligieron su propio camino. ¿Qué están haciendo? Así como el reino del norte, 10 tribus. Así de simple, mis amados. Analícenlo. Bueno, nos vamos también ahora, mis amados Ajim Hayot, a Devarim de Deuteronomio capítulo 29, verso 3 al 4. Devarim de Deuteronomio capítulo 29, verso 3 al 4. Lo tenemos, Devarim de Deuteronomio, capítulo 29, verso 3 al 4. Dice la palabra: las cosas que ustedes vieron con sus propios ojos, y las señales y aquellas grandes maravillas, no obstante, hasta este día, Yahweh no les ha dado un corazón para entender, ojos para ver o oídos para oír. Baruch Hashem. ¿Cómo lo vamos a entenderlo? ¿Qué quiere decir? A ver, si el pueblo de Israel hasta aquí ya había recibido muchos mandamientos, estatutos, preceptos, Baruch Hashem, porque ojo, los principales están ya, ¿dónde? En Vayikra y Números y Éxodo. Pero sin embargo, ¿qué le dice? Hakadosh Baruj Hu dice, mira,
yo les he dado señales, he hecho milagros delante de ustedes. Ustedes lo han visto, todas las grandes maravillas que he hecho. Pero, sin embargo, no les he dado un corazón para entender. O sea que es justamente lo que está sucediendo en Egipto. El pueblo de Israel vio los 10 juicios que Elohim ejecutó maravillosamente. Cuando salieron en liberación, llegan a las orillas del Mar Rojo y aparentemente ya no tienen escapatoria porque viene Faraón y su ejército. ¿Y Elohim qué hace? Viene una columna de nube y luz para el pueblo de Israel en la noche y oscuridad para el pueblo egipcio en la noche. Está haciendo una gran división. Ellos están viendo eso. Al siguiente día, no es cómo cruzar el Mar Rojo. Pero Elohim le dice, ahora, extiende tu vara. El Mar Rojo se comienza a abrir en 2 y el pueblo de Israel pasa en seco. ¿No es una maravilla? Pasaron el Mar Rojo, ellos vieron como el Mar Rojo al regresar a su cauce se los tragó al ejército egipcio con toda su caballería, con todos sus jinetes, con todos sus carruajes, todo. No hay uno que se salvó. Pero 3 días después, mira, ojo, 3 días después, ¿qué hace el pueblo de Israel? Comienza a murmurar. ¿Tú nos quieres matar? Tenemos sed. Pero se habían visto todas estas maravillas. ¿Por qué no habían entendido toda esa maravilla? Porque justamente acá, Hakadosh Baruj Hu dice, no les he dado un corazón para entender mis maravillas. ¿Qué más dice? Dice, ojos para ver y oídos para oír. O sea, estaban mirando simplemente por mirar. Estaban oyendo, pero simplemente estaban oyendo. Por eso no pudieron entender. Ahora estamos entendiendo. Es justamente cuando vienes por emoción, ¿no? Viene por emoción, estás contento, pero ¿dónde estás contento? Con los jalel, aleluya, aleluya, brincas, saltas, quieres llegar al techo, quieres los brazos que se conviertan en alas, Baruch Hashem. Pero como no es por convicción, no es por imunam, no es por fe, no es por fidelidad, no es por obediencia realmente, en algún momento comienza a enfriarse. Y cuando se enfría, ya comienza a buscar tu propio razonamiento, tu propio pensar, y quieres es que el resto también haga lo que tú quieres, que es así. Pero déjame decirle, aquí la Escritura es muy claro. Entonces lo que dice Devarim de Deuteronomio, justamente está ocurriendo eso. ¿No te abrió el corazón realmente? Ahora, ¿por qué? Porque viniste por emoción, Baruch Hashem. Por eso tengamos mucho cuidado, mis amados Ajim Ahayot. El desarrollo necesario para recibir tu alma renovada comienza ahora. Así que, ¿quién te gustaría ser dentro de 40 días? Pero ahora, ¿quién quisiera ser para llegar a la fiesta de Pesach? Porque ya pasamos, ya no alcanzamos los 40 días. Pero en estos 40 días hemos estado trabajando. Han estado recibiendo este mensaje. Imaginémonos por unos minutos que todo es posible. Supón que podrías eliminar todo lo que es malo y mejorar todo lo que es bueno sobre ti. ¿Quién te gustaría ser? Dedica unos minutos visualizando en tu idea. Piensa en este tipo de preguntas. ¿Qué clase de amigo, padre o madre te gustaría ser? ¿Cómo actuarías en público? ¿Cómo manejarías tus asuntos privados? ¿Qué hábitos te gustaría romper? ¿Cómo te gustaría hablar? ¿En qué piensas dedicar tu tiempo y energía? ¿Qué te gustaría entender? ¿Sobre qué ámbitos te gustaría tener un mayor control? ¿Qué cosas prefieres
que no entren más en tu mente? ¿En qué condiciones te gustaría que esté tu cuerpo? ¿En qué áreas te gustaría ser más cuidadoso? ¿En qué área te gustaría tener menos preocupaciones? Ahora analícenlo. Baruch Hashem, la pregunta está ahí. ¿Ve? ¿Qué quieres? ¿Cómo desarrollas tu actividad diaria? Por ahí comenzaríamos. ¿Ve? Porque dice, ¿qué clase de amigo, padre o madre te gustaría ser? ¿Estás compartiendo la palabra en tu casa? Escuchen o no escuchen. ¿Estás tratando de inducirle? ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo te comportas frente a ellos? Ahora dice, ¿cómo actuarías en público? A ver, te encuentras en el público, la gente está hablando por ahí, protestando por ahí, renegando por ahí. Frente a eso, ¿qué haces? También comienzas a seguirle. Tienes razón. Sí, es verdad. ¿Eso es lo que quieres hacer? ¿Cómo manejarías tus asuntos privados? ¿Secularmente o por medio de Elohim? ¿Mm? ¿Qué hábitos te gustaría romper? Analiza qué hábitos. Baruch Hashem. ¿Mm? ¿Eres renegona? ¿Mm? ¿Eres celoso? ¿Mm? ¿Qué hábitos quieres romper? ¿Eres un dormilón? ¿Mm? ¿Qué hábitos tienes que romper? ¿Ve? Ahora, ¿cómo te gustaría hablar? ¿Mm? ¿Como el mundo? ¿Lashon Hara o Lashon Tov? ¿En qué piensas dedicar tu tiempo y energías? ¿En dormir? ¿En comer? ¿En estudiar la Torah? ¿En ayunar? ¿Qué te gustaría entender? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el vecino? ¿Cómo está al frente mi amigo? ¿O qué nos dice la Torah? ¿A quién debemos entender? ¿A quién debemos de buscar? ¿Sobre qué ámbitos te gustaría tener un mayor control? Evidentemente eso es lo secular, porque si no hay cosas seculares no puedes comer, ¿no es cierto? ¿Mm? Un mayor control, dice, hay médicos que dicen, no, si tú no duermes de 6, 7, 8 horas, estás dañándote tu cuerpo. ¿Será verdad? ¿Mm? ¿Es un hábito que te están estableciendo? ¿Es del Elohim o del hombre? ¿Qué cosa prefieres que no entren más en tu mente? ¿La Torah? ¿Las fiestas? ¿Mm? ¿O las costumbres del mundo? ¿En qué áreas te gustaría ser más cuidadoso? Piénsenlo. Entonces ahí está, mis amados, Ajim Hayot. Cada una de estas cosas va a depender de cada uno de nosotros. Ahora, de cada uno de nosotros confluye dentro de la comunidad. Porque si eso no va a concluir en la comunidad, entonces ¿para qué nos congregamos? Cada uno nos vamos a nuestra casa y ahí cada uno hace su actividad. El que quiere leer, el que estudia, el ayuna, duerme. ¿Ve? Pero lo que hacemos en nuestra casa es que vamos a traer aquí. Allá estamos en problemas. ¿Ve?
Pero si en estas cosas comenzamos a tener control, entonces acá también entonces vamos a comenzar a ¿qué? A crecer, ¿no es cierto? ¿Ve? Vamos a comenzar a tener mayor presencia de Elohim, del Ruach. Una vez que hayas definido el tú ideal, trata de describir a esa persona como la máxima cantidad de detalles posibles. Esto no quiere decir que te conviertas en esa persona el próximo año, pero si no sabes a dónde estás tratando de ir, nunca llegarás a nada. Es verdad. Cuando tú sales a un lugar, vas a un lugar con algo definido, ¿no es cierto? ¿Eh? Si tú siembras algo, es porque estás sembrando, ¿para qué estás sembrando? Entonces, si estás en la Torah, entonces tiene que tener un sentido, ¿por qué estás en la Torah? ¿Ve? La Torah, ¿a dónde nos lleva? La Torah nos lleva a ser redimidos para salvación. La redención y salvación final, ¿quién lo trae? Yahshua HaMashiach. Una vez que trae la redención, ¿a dónde vamos? A Jeret Israel. Esa es la meta y la preparación. ¿Ve? Pero si ahora queremos hacer como nosotros queremos, en forma individual, y no armonizamos como colectivo, entonces estamos perdidos. ¿Ve? Por eso en alguna oportunidad yo les hablaba del pueblo de Israel como nación. Los judíos cuando regresaron después de la diáspora, regresaban comprando territorios, terrenos a los árabes. Pero cuando llegaban a ese lugar, ¿qué sucedía? Llegaban 50, 100, 150, 200. Eso se establecía en ese lugar. Y todos trabajaban para todos y para uno. Baruch Hashem, todos compartían. Por eso como nación, ¿cómo lo ves? Si nosotros emprendiéramos algo importante colectivamente, realmente como una comunidad, ¿qué sería imposible? ¿No lo lograríamos? ¿No lo haríamos? Pero no lo hacemos, ¿sabe por qué? Porque desarrollamos nuestra actividad individualistamente y venimos aquí individualistamente. Ese es el problema. Pero el Mashiach trajo la comunidad. Porque dice, cada uno de ellos compartían el pan en casa. O sea que ahí está surgiendo la comunidad. Baruch Hashem. Entonces, mis amados aquí en Bajayot, debemos tener muy claro qué quiere Hakadosh Baruj Hu de nosotros. A los 40 años, una persona pasa de un nivel de sabiduría al siguiente. Alcanza el nivel de Biná, la visión más profunda de entender un asunto a partir de otro. Después de que Moshe guió al pueblo israelita durante 40 años en el desierto, les dijo, Elohim no les ha dado un corazón para saber, ni ojos para ver, ni oídos para oír, hasta el día de hoy. Así se los dijo, ¿no es cierto? Ya hemos visto en Deuteronomio 29, 3, 4. De aquí vemos que el pueblo israelita le tomó 40 años antes alcanzar un nivel pleno de comprensión. Baruch Hashem. Entonces todos los días es una preparación. ¿Ve? No es que el día sábado, llegó el sábado, mañana nos congregamos, escuchamos ahí quedó. No, es una preparación de todos los días. La pregunta justamente es, esté donde estés, habla la Torah, pues. El Mashiach estaba con los judíos, les estaba hablando la Torah. Estaba con los saduceos, con los griegos, les estaba hablando la Torah. Estaba con los cananitas, estaba hablando. Estaba en Gilgal, ojo, Gilgal, por ejemplo, es el lugar donde era oscuridad. Estaba hablando Torah. Se fue con la Shomroneta, estaba hablando Torah. En todo lugar estaba hablando Torah. Baruch Hashem. ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Vosotros qué estás haciendo? Aleluya. Oseas, capítulo 6, verso 1 al 3.
Oseas capítulo 6, verso 1 al 3. Dice la palabra, Oseas capítulo 6, verso 1 al 3. Vengan, regresemos a Yahweh, porque Él ha desgarrado, Él nos curará. Él ha herido, y Él vendará nuestras heridas. Él nos golpeará y nos atará. Después de 2 días, Él nos revivirá. En el tercer día, Él nos levantará. Y viviremos en su presencia. Conozcamos, esforcémonos para conocer a Yahweh, que Él vendrá. Es tan cierto como la mañana. Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que rigen la tierra. Baruch Hashem. ¿No es un mensaje maravilloso? ¿Ve? Pero ¿para quién es? Una vez más, es para Israel. Baruch Hashem, no es para religiosos. Entonces, ¿qué dice? Vengamos, vengan, regresemos. Eso es lo que está aconteciendo en estos momentos. Vengan, hay que regresar. Regresen a las sendas antiguas. Baruch Hashem. Regresemos a la Torah, a la enseñanza de Elohim, a la enseñanza de Yahshua. Aleluya. Él nos hirió, nos había desgarrado. ¿Cómo hemos venido? Cuando venimos, ¿cómo estábamos? ¿Ve? ¿Y cómo estamos ahora? Por la misericordia de Él. ¿Ve? Ahora, puede surgir una idea, un pensamiento humano. Bueno, ya estoy en el Mashiach, tengo el bautizo, tengo la circuncisión, pero siguen las cosas mal. Entonces algo está sucediendo. Algo está encubierto. Algo está escondido. Mientras tú no lo sacas a luz, no le confiesas, evidentemente no vas a salir de ahí. Va a estar en ese trance. Pero si tú le confiesas, lo buscas a Él, ¿qué pasó en tu vida pasada antes de venir al Mashiach? Entonces ahí se romperá esa atadura. Y tú comenzarás a salir de eso. Entonces mejorarás. ¿Ve? Pero si mientras lo encubres, vas a estar en ese mismo problema. Entonces va a surgir. Sí, pues por gusto estoy en el Shabbat, yo celebro las fiestas, pero estoy igualito, ¿no? Estoy enfermo. Sí, claro. ¿Ve? Pero por algo está sucediendo, no está sucediendo en vano, mis amados. Es ahí donde uno tiene que comenzar a pensar, ¿y qué he hecho en mi vida anterior? Y de repente hay cosas que tú hiciste y te olvidaste. Pero cuando de repente comienza, cuando tú estás ayunando, estás orando, Padre, tráigame el pasado al presente, quiero renunciar a todo mi pasado, y comienza a surgir 1, 2, 3. Uy, pero esto estaba escondidito. Claro, estaba escondidito. Ese es un arma, una puerta abierta para el adversario. Y por lo tanto, Jacob y Baruj Hu te tiene ahí hasta que tú reconozcas que tienes que confesarle. ¿Él lo sabe? Claro que lo sabe. Pero Él quiere que tú le confieses con tus labios. Por eso el salmista, por ejemplo, dice, pacientemente esperé a Yahweh. Y Él me respondió. ¿Sí? Entonces, cuando viene la tribulación, las aflicciones, las pruebas, hay que ser paciente. Padre, aquí estoy. Aquí estoy. Yo te pertenezco en espíritu, alma y cuerpo. Haz lo que tú quieras tú conmigo. Pero acá estoy. No me apartaré. Y Él hará su obra. Es ahí donde entonces te traerá a mente lo que ha sucedido y que tú no lo confesaste. ¿Ves? Eso es muy importante. La destrucción del Mishkan representa la tragedia más grande de la historia israelita, pues señala nuestro descenso al Galut dispersión, el estado de exilio físico y desplazamiento espiritual, en el cual aún no hallamos hoy,
en el cual aún nos hallamos hoy. Por lo tanto, la destrucción es lamentada como una tragedia que afecta a nuestras vidas hoy, 2000 años después, no menos que a la generación que lo experimentó en su momento. Baruch Hashem, ¿sí? Imagínate, pónganse ustedes a analizar. ¿Dónde, cuando inauguró el Mishkan, el Beit HaMikdash, Hakadi Baruj Hu, qué surgió? Pregunto, ¿qué pasó? Aleluya. Eso es, eso es. Tienen razón, ¿ves? Esto está ministrado. Esto ya se habló. Cuando Shlomo terminó de construir el Beit HaMikdash, ¿qué surge? Surge Hakadosh Baruj Hu en gloria, que cubre de nube todo el Beit HaMikdash. O sea, está bajando a tomar posesión a ese lugar. Baruch Hashem. De ese momento, ese lugar es Kadoshim. Kadosh Kadoshim. Y a ese lugar, una sola vez el Cohen entraba al Kadosh Kadoshim. Una sola vez al año. Baruch Hashem. Bien. Si esto era así, ¿cómo los babilonios destruyeron el Beit HaMikdash? Si era la casa, el templo de Elohim, que él estaba ahí. ¿Se han puesto a pensar? Porque Elohim abandonó, y dejó a merced del enemigo. Ahora pueden entender, nosotros somos el templo Ruach HaKodesh. Una desobediencia, hemos salido de su cobertura. ¿Estamos? Eso es lo que, ahí donde tenemos que tener cuidado. Ese era físico, ahora es espiritual. Baruch Hashem. Aleluya. Espiritualmente se guarda, las fiestas se guardan con sinceridad y verdad. La sinceridad implica pureza y servir a Yahweh con un corazón puro. Implica echar fuera de nuestras vidas el pecado y la separación de todo lo malo que tiene influencia corruptora en la vida del creyente, en Yeshua. Históricamente, Israel aprendió que rememorar la fiesta significaba una completa separación de Mizraim en su religión, el cautiverio, alimentos, esclavitud, como su gloria mundana, sabiduría y esplendor. O sea, el mundo es muy bonito, pero Israel tenía que abandonar todo ello. Baruch Hashem. Sí, abandonó físicamente Egipto, pero mentalmente Egipto estaba en su mente. Ese es el problema. Ustedes ya salieron del mundo, están en el Mashiach. Físicamente estás en su reino, pero tu mente, ¿dónde está? En nuestra mente, ¿dónde estamos? ¿Estamos en su reino o estamos en lo secular? Eso es lo que nos tiene que hacer recapacitar, Baruch Hashem. Ahí donde tenemos que trabajar para cambiar. Aleluya. Baruch Hashem. Bendito sea Hakadosh Baruj Hu.
En este punto, el servicio, la matzá, previamente caracteriza como el pan de aflicción, ahora es transformado y redimido. Este es un cuadro perfecto de Yeshua, que cumplió el papel del Yeshua sufriente, conocido como el Mashiach ben Yosef. Él sufrió aflicción mientras moría en el madero, pero redimió más tarde cuando fue resucitado por Yod Hai Bab Hai, el Padre. Tefilín Salmos, capítulo 19, verso 10. Tefilín Salmos, capítulo 19, verso 10. Dice la palabra en Tefilín Salmos, capítulo 19, verso 10. El temor de Yahweh es puro, permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdaderos, son todos justos, más deseable que el oro, que mucho más que piedra preciosa, también más dulce que la miel, o que el destilar de un panal de miel. Aleluya. Ahí está. El temor a Yahweh es puro, la Torah es pura, es verdad, emet. ¿Cómo define el salmista la pureza del temor a Yahweh? A partir de su perpetuidad es puro, porque dura para siempre, porque no se altera, porque no se degrada, porque no tiene entidad más allá de las circunstancias. Aleluya. Por tanto, su antónimo de puro es impureza y tumá. Representaría la finitud, lo que no se sostiene con el tiempo, lo inmediato, que de estar de moda pasa a ser decadente, lo que vende su esencia por el mandato de la época, sin importarle quién cae en el camino. Eso es impureza o tumá, no es perpetuo. Los estados de impureza son los que nos ponen en peligro, los que amenazan nuestra integridad o los que corroen nuestra conciencia individual o social. Nos impurifican o nos ponen en peligro la soberbia, la indiferencia, el odio al enemigo de turno, la lucha por la visibilidad y el abandono de lo aparentemente invisible. Nos pone en peligro perder de vista las prioridades y jugámosla por aquello que no perdura. Aunque parezca más brillante, nos impurifican las decisiones que terminan haciéndonos desaparecer y obligándonos a desplazarnos de lo que no somos para pertenecer, vaya a saber a qué tribu. Nos pone en peligro no elegir caminos abiertos, procesos justos y modos de vivir éticos. Cuando la Torah habla de pureza, no se enseña un ritual de puras formas, sino a la elección consciente de caminos que no nos lleven al peligro del abismo de nosotros mismos o de nuestras sociedades. Mientras transitamos por el camino de la emuná, tendemos a considerar que ciertos aspectos de nuestras vidas son más relevantes para Yahweh que otros. Así es que categorizamos o jerarquizamos los mandamientos entregados por nuestro Padre, restando la importancia a algunos de ellos que nos parecen muy triviales. Yahweh es un Elohim que se preocupa por cubrir cada área de la vida, sea que lo percibamos o no. Pues como dijo el Shaliach Shaul, recordemos que Israel debía enfrentar enemigos más grandes y poderosos que él. Así que no será solo una guerra en el campo físico que dependerá de la fuerza del ejército o de sus armas
y estrategias, sino la presencia divina que estaba con ellos. La vida nuestra es una batalla constante y como hijos de Yahweh y como miembros de su ejército, hemos sido puestos para librarlas en el día a día. Por eso es indispensable procurar mantenernos limpios delante de nuestro Padre, si es que deseamos su asistencia en medio de la guerra. Si somos conscientes de esto, la obediencia a la Torá se consolidará como nuestro cerco de protección y arma que Yahweh ha provisto para nosotros. Recuerden, somos seres integrales y no podemos separar lo espiritual de lo físico, pues en definitiva, sí importa cómo nos relacionamos con otros, sí importa el respeto y cuidado por la creación, sí importa cómo nos vestimos, sí importa lo que comemos, y sí importa el cuidado de nuestra salud y de nuestro cuerpo. Esta es una de las porciones que nos lleva a sensibilizar más nuestro corazón. Te invito a que reflexionemos a la luz de este texto de la Torá y hagamos los ajustes necesarios, aún los más mínimos detalles, y procuremos hacer lo mejor posible para que podamos experimentar cambios significativos en nuestra atmósfera espiritual y física. Elohim es misericordioso y contiene su enojo con enorme bondad. Elohim le ordenó a la persona sacrificar un animal para expiar sus pecados. Podemos agregar que cuando la persona peca, refuerza su propia parte animal y por eso corresponde que lleve un animal para ser sacrificado. Esto ayuda a que la persona comprenda que fue su propio instinto animal el que lo llevó a pecar. Vemos entonces que los sacrificios tienen un aspecto simbólico. Cuando la persona mata la parte animal que vive dentro de ella, logra expiar sus pecados. En nuestro tiempo, desde la destrucción del Bet HaMikdash y la anulación de los sacrificios, debemos despertarnos por nuestros propios medios para matar nuestra parte animal y en su lugar hacer crecer nuestra espiritualidad, la porción divina que Elohim colocó en nuestro interior. Durante los largos años que he tenido la posibilidad de estar en contacto con muchísima gente, pude observar que hay personas dispuestas a gastar cualquier suma de dinero para comprar una casa lujosa, muebles exclusivos, un automóvil último modelo, pero cuando llega el momento de comprar para el servicio de Elohim, se vuelven ahorrativos y explican que no pueden gastar tanto dinero. Al oírlos mi corazón grita, porque cuando se trata de espiritualidad y misbot, cuando comienzan a hacer cuentas, ¿a dónde está su recaudo financiero? Al comprar todos los lujos existentes en el mundo, sin ninguna duda, la inclinación al mal es quien aconseja a esta persona para que abandone los aspectos espirituales y dejen crecer cada vez más la parte animal y la parte material. Vimos que la Torá dice, cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda para enseñarnos que cada uno debe sacrificar sus intereses personales para cumplir con la voluntad divina, y no permitir que la propia voluntad se vuelva tan importante como para llegar a preferirla más que a la voluntad divina. De las palabras del Nabí Yesayah aprendemos que Elohim se le reveló y le dijo que ya no deseaba los sacrificios del pueblo de Israel. Eso no se entiende. Isaías capítulo 1, verso 11 al 14. Isaías capítulo 1, verso 11 al 14. Aleluya.
Isaías, capítulo 1, verso 11 al 14. Dice la palabra en Isaías, capítulo 1, verso 1 al 14. ¿De qué valor es para mí la abundancia de sus sacrificios? Pregunta Yahweh. Estoy harto de ofrendas quemadas, de corderos, no me deleito con la grasa de ovejas. No tomo placer de la sangre de toros, ovejas, ni de machos cabríos. Si ustedes vienen a presentarse con esto en mi presencia, pero ¿quién les pidió que hicieran esto? Para hollar mis patios. Paren de traer ofrendas inservibles de grano. El incienso es abominación para mí. Rosjo de Shabbat, el convocar asambleas. No puedo soportar la maldad junto con tus asambleas. Tu ayuno y descanso del trabajo, tus rosjodes, tus festividades. Mi alma aborrece. Te has hecho detestable para mí. No perdonaré tus pecados. Aleluya. La advertencia es muy clara de cómo este pueblo se presentaba ante Elohim. Baruch Hashem, ellos estaban prefiriendo sus cosas materiales, sus cosas seculares, y para Hakadó y Barujú presentaban como quiera, como puedan. O sea, las cosas inservibles de los cuales Hakadó y Barujú no se agradó, ni de sus fiestas ni de los jodis, porque no lo hacían conforme a lo que él había establecido. Por eso en Corintios Shaul dice, no, si es que tú das algo, dalo con alegría, Baruch Hashem, porque el dador alegre es bendecido por Elohim. ¿Cómo es posible que Elohim no deseara que el pueblo se acercara a él y espiara por sus pecados? La respuesta es que en la época del profeta Isaías, el pueblo llevaba sacrificios no para conectarse con Elohim, sino porque esa era la costumbre de la época. Y todos los pueblos del mundo hacían lo mismo, dado que esos sacrificios no se originaban en la Kidushá ni en la pureza del corazón, sino en el deseo de ser como el resto de los pueblos. Elohim no quiso aceptar los sacrificios. Esto nos recuerda que los fundamentos mismos de los sacrificios son sumamente kadosh y abarca gran cantidad de detalles elevados. Cuando el pueblo no lleva sus sacrificios con la intención correcta, entonces Elohim desea aceptarlos. Elohim no desea aceptarlos. Como ya dijimos, el primer sacrificio que se le ordenó realizar al pueblo de Israel fue el sacrificio de Pesach. ¿Por qué se llama Pesach? Podría haberse llamado sacrificio de la primavera, sacrificio de Matzah, sacrificio de la salida de Mizraim, pero fue llamado Pesach porque durante la plaga de los primogénitos, Elohim Pesach salteó las casas de los israelitas, matando solamente a los primogénitos de Mizraim. Existe una profunda conexión entre los primogénitos Mizraim y el objeto de este sacrificio, porque la función primordial del sacrificio era anular todo rastro de la idolatría Mizraimín. Los Mizraimín idolatraban a los animales, pero también los primogénitos eran adorados y honrados en Mizraim. Por eso Elohim envió esta plaga. El hecho de que el sacrificio se llame Pesach le enseña al pueblo de Israel de que tal como anularon a los ídolos Mizraimín al sacrificio, también debían extirpar de sus corazones la idea de que los primogénitos tuvieran cierta divinidad. Y al liberarse de ambas cosas, podían liberarse de la esclavitud de Mizraim y recibir la Torá. Debido a la gran importancia e influencia del sacrificio de Pesach, aquellas personas que hablan o que habían impurificado al cargar los restos de Yosef, pidieron que se les permitiera llevar ese sacrificio en otro momento. Números Bamidbar, capítulo 9, verso 7. Números Bamidbar,
capítulo 9, verso 7. Números, Bamidbar, capítulo 9, verso 7, dice la palabra, y le dijeron, nosotros estamos inmundos a causa del cadáver de alguien, pero ¿por qué seremos impedidos de traer la ofrenda para Yahweh en el tiempo designado para los hijos de Israel? Ahora ya sabemos a qué se refería, porque eran los hombres que estaban llevando los huesos de Joseph. Números capítulo 9, verso 9 al 13. Números capítulo 9, verso 9 al 13. Aleluya. Dice la palabra en Números capítulo 9, verso 9 al 13. Yahweh dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, si alguno de ustedes ahora o en generaciones futuras está inmundo a causa de un cadáver, o si está de viaje en el extranjero, no obstante, observará Pesach, pero lo observará en el segundo mes, en el día 14, entre anocheceres. Ellos lo comerán con matzá y marror. No dejarán nada de él hasta la mañana, y no quebrarán ninguno de sus huesos. Ellos lo observarán de acuerdo a las regulaciones para Pesach. Pero la persona que está limpia y no está de viaje y no observa Pesach, será cortada de su pueblo, porque no trajo la ofrenda a Yahweh en su tiempo designado. Esa persona cargará con las consecuencias de su pecado. Bien, mis amados, tenemos muy claramente también el Pesach Sheni que Hakadosh Baruj Hu estableció, no para cualquier persona, sino para la persona que está en impureza espiritual, o sea, que se hayan purificado con un cadáver de persona o animal, etcétera, etcétera. No es por cuestión de otras cosas. Baruch Hashem. A pesar de que existe una regla que establece que después del tiempo estipulado el sacrificio no es válido, en el mismo lugar estas personas no aceptaron resignarse, perdieron los méritos del sacrificio, sino que insistieron para que se les dieran otra oportunidad. Moshe Rabeno le preguntó a Elohim qué hacer, y de esta manera se agregó la mitzvah de Pesach Sheni, el segundo Pesach. Levíticos, capítulo 4, verso 27 al 35. Levíticos, capítulo 4, verso 27 al 35. Dice la palabra en Levíticos, capítulo 4, verso 27 al 35. Si un individuo entre el pueblo comete un pecado inadvertidamente, haciendo algo contra los misbot de Yahweh, referente a cosas que él no debe hacer, él es culpable. Si el pecado cometido se hace conocido a él, él traerá como ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que él cometió. Pondrá su mano en la cabeza de la ofrenda de pecado y sacrificará la ofrenda de pecado en el lugar para ofrendas quemadas. El Cohen tomará un poco de su sangre con su dedo y lo pondrá en los cuernos del altar para ofrendas quemadas. Toda la sangre que sobre la verterá en la base del altar. Toda grasa él removerá, como la grasa removida para el sacrificio de ofrenda de Shalom. El Cohen lo hará subir en humo en el altar como aroma fragante para Yahweh. Así el Cohen hará expiación por él y será perdonado. Si él trae un cordero como su ofrenda de pecado, traerá una hembra sin defecto.
pondrá su mano en la cabeza de la ofrenda de pecado y la sacrificará como ofrenda de pecado en el lugar donde ellos sacrifican ofrendas quemadas. El Cohen tomará un poco de la sangre con su dedo y la pondrá en los cuernos del altar para ofrendas quemadas. Toda la sangre que sobre la verterá en la base del altar. Toda la grasa él removerá como la grasa de un cordero es removido del sacrificio de ofrenda de Shalom. El Cohen le hará subir en hombro en el altar sobre las ofrendas para Yahweh hechas por fuego. Así el Cohen hará expiación por referente al pecado que él cometió y será perdonado. El sacrificio personal no es solamente estar dispuesto a entregar la propia vida en caso de ser necesario, sino que incluye los pequeños sacrificios diarios que aparentemente son simples y muy fáciles de realizar, porque Elohim nos ordenó realizar sacrificios. ¿Acaso Él no los necesita? Además, aparentemente, el hecho de matar a los animales no es algo adecuado a la Kedushá y a la impureza del Beit HaMikdash. Bien, mis amados, tenemos entonces también la expiación por el pecado aquí, cuando una persona comete pecado involuntario, por desconocimiento, pues tiene que presentar una ofrenda rápidamente como expiación de pecados. Pero ahora no existe el Beit HaMikdash, pero igual hay que presentarnos a él nosotros, pues haciendo expiación de confesión, o sea, expiación a través de nuestra confesión. Baruch Hashem. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45 al 49. Con esto vamos cerrando este tema, mis amados Ajim Hayot, pues a la entrega del Shabbat iniciaremos con otro tema maravilloso también. Baruch Hashem. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45 al 49. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45 al 49. Y dice la palabra, de hecho el Tanaj lo dice, Adán, el primer hombre, fue un ser humano viviente, pero el Adán postrero es el Ruach dador de vida. Mas el cuerpo del Ruach no vino primero, sino el humano ordinario. El que es del Ruach vino después. El primer hombre es de la tierra, hecho del polvo. El segundo hombre es del cielo, Shamaín. La gente nacida del polvo es como el hombre del polvo. Y la gente nacida del Shamaín cielo es como el hombre del cielo, Shamaín. Y tal como tenemos la imagen del hombre del polvo, también tendremos la imagen del hombre del Shamaín cielo. Baruch Hashem. El primer hombre Adán, hecho de la tierra. Baruch Hashem. El segundo Adán es espiritual, Yahshua HaMashiach. Aleluya. Así entonces, cuando venimos al Mashiach, antes de venir éramos hombres del polvo. Pero ahora en el Mashiach ya somos hombres espirituales. Aleluya. Baruch Hashem. Así, mis amados Ajim Hayot, pues hemos concluido con esta parte de este tema y ha sido de gran bendición para todos nosotros. El sacrificio de Pesach lleva pues este nombre debido a que Elohim pasó o salteó por encima de las casas israelitas, matando solamente a los primogénitos de Mitzrayim. Baruch Hashem. Pero para ello, ¿qué tenía que tener el pueblo de Israel? Una señal, la señal de la sangre del Cordero. Por lo tanto, cada uno de nosotros sí tenemos la señal de la sangre del Cordero. Baruch Hashem, toda Rabá Kadosh. Bendito sea Hakadosh Baruj Hu por este tema maravilloso que nos ha regalado y que les he compartido esta porción de la Torá, haya sido de gran verajó bendición para todos nosotros, para los de allá y para nosotros en este lugar. Vamos a agradecer a Hakadosh Baruj Hu, vamos a hacer una oración agradeciendo por esta porción de la Torá, también por este Yom Mascado de la semana, de habernos congregado y también por su enseñanza, porque Él quiere lo mejor
para todos nosotros. Baruch Hashem. Aleluya. Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedishanu b'mizvotav v'tzivanu. Bendito eres tu Yahweh Eloheinu tu Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh en el Bishen Gadol de Yeshua HaMashiach. Abacadosh tú eres mi Elohai, Elohai de mis padres. Elohai de Abraham Avino, Isaac Avino, Jacob Avino. Pues tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por siempre eternamente, en el Bishen Gadol de Yeshua HaMashiach. Te agradecemos por este Yom más caro de la semana y habernos congregado en este lugar Abacadosh. Te agradecemos por la Torah que nos has dado, por esa porción de la Torah Abacadosh. Cada palabra, cada pasú sean guardados, grabados en las tablas de vuestros corazones para ponerlo por obra y ser hacedores de tu palabra. Gracias, Padre mío, por este tema. Hamatzó, pureza del corazón. Circuncida los prepucios de vuestros corazones, Abacadosh. Renuévanos, Abacadosh, en cada momento, Abacadosh. Cuando culmine este Shabbat, salgamos renovados espiritual y también nuestro corazón de este lugar, Abacadosh. Y renueva a tu pueblo Israel de los de lejos, de los de cerca, Abacadosh. Circuncida los prepucios de vuestros corazones, Abacadosh, y llénanos, Abacadosh, con tu Ruach, Abacadosh. Ese Ruach de sabiduría, conocimiento, entendimiento, discernimiento, Abacadosh. Y para este pueblo que está delante de ti en este lugar, Abacadosh, templanza, paciencia, dominio propio. Auméntale la imuná por tu raje, misericordia, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Shabbat Shalom, mis amados. Ajim Hayot Hakadiu Baruch Hu, lo bendiga, los guarde.